Bien, vamos a continuar entonces con la segunda sesión correspondiente a la semana 3. El día de ayer habíamos ya estado conversando acerca del efecto de los elementos aliantes y habíamos visto cómo es que estos ingresan en la red cristalina, es decir, en todo el conjunto de átomos que conforman un acero de baja aleación, y nos habíamos enfocado en el caso de los elementos que entran formando solución sólida. El día de hoy vamos a hablar acerca de los elementos que entran para formar carburos. Podemos ver en la columna que se muestra con el cursor los elementos que tienen pues mayor tendencia a formar carburos, entre ellos el manganeso, cromo, molibdeno, vanadio, titanio. Es decir, son elementos que al ingresar en la red cristalina se van a combinar con el carbono para formar este tipo de compuestos. En la siguiente columna podemos ver la composición, es decir, la estequiometría del tipo de carburos que se forman. Por ejemplo, el cromo se combina con el carbono para formar un carburo que tiene 7 átomos de cromo y 3 átomos de carbono, mientras que el titanio, por ejemplo, forma carburos más simples, ¿no? Un átomo de titanio con un átomo de carbono. Estos carburos que se forman tienen unas características particulares, y esas características justamente son transferidas al material, al acero de baja aleación. Por ejemplo, de manera general podemos decir ya que los carburos son compuestos duros, por lo tanto endurecen un acero de baja aleación al formarse en su interior. Y esto trae, por ejemplo, propiedades como una buena resistencia al desgaste, ¿ya? De eso es lo que vamos a conversar en esta sesión, de cómo es que se generan estos carburos, cuáles son las tendencias, y vamos a hablar también de algunas propiedades de estos carburos. Bien, los elementos formadores de carburo ya los hemos mencionado en la diapositiva anterior. Está el cromo, manganeso, molibdeno, tungsteno, vanadio, titanio, entre otros. Pero en particular hay algunos elementos que tienen mayor propensión a formar carburos o que son fuertemente formadores de carburos. Es decir, tienen más posibilidades de combinarse inmediatamente con el carbono antes de entrar a formar parte de una solución sólida. Tienen más bien tendencia a combinarse con el carbono para formar carburos. Entre ellos, por ejemplo, el mismo cromo, el tungsteno, vanadio, titanio son elementos con mucha tendencia a formar carburos. Se les conoce como fuertes formadores de carburos. Ahora, estos elementos, cuando ingresan en la red cristalina, compiten propiamente con los átomos de hierro para formar carburos. Recordemos que la cementita no es otra cosa que un carburo, es carburo de fierro, carburo de hierro, F3E es su fórmula. Por lo tanto, todos estos elementos van a competir con el hierro para formar carburos. Pero como tienen mayor tendencia que el mismo hierro para combinarse con el carbono, entonces vamos a decir que van a agarrar primero al carbono, le van a ganar al hierro y van a tender a formar carburos del tipo del elemento de aleación que lo está conformando y disminuir la cantidad de cementita. Bien, ¿de qué depende, ¿no?, esta formación de carburos? Son tres factores que intervienen. En primer lugar, la concentración de carbono en el acero. Tiene que haber carbono de todas maneras porque si no, no van a haber carburos. Y como sabemos, todos los aceros pues tienen carbono. Además, también depende del tipo de elementos que tenemos allí disponibles para formar carburos. Vamos a encontrar situaciones en las que tenemos de manera concurrente varios de estos elementos ávidos para combinarse con el carbono, ¿no? Y también de las condiciones termodinámicas, es decir, las condiciones de temperatura y de tiempo que van a originar las transformaciones que van a dar lugar justamente a la precipitación de carburos. Podemos mencionar que si el porcentaje de carbono es bajo, y esto es para los aceros de baja aleación de bajo carbono, y con un contenido importante de átomos de elementos formadores de carburo, lo que va a ocurrir es que casi todo el carbono se va a combinar pues con estos elementos formadores de carburo, ya que son justamente o tienen o están en gran contenido, entonces inmediatamente van a combinarse con el carbono y van a dejar poco carbono, ya sea para que esté en solución o para que forme el carburo de hierro, la cementita. Por otro lado, cuando tenemos porcentajes de carbono altos, se promueve también, por supuesto, la formación de carburos al haber más carbono, pero si además de eso tenemos un porcentaje de elementos de formadores de carburo más bien bajo, lo que va a ocurrir es que todos esos elementos inmediatamente se van a combinar con el carbono, ¿sí? Y va a quedar poco contenido de esos elementos salientes para que entren formando solución sólida, ¿ya? Entonces tenemos esas dos situaciones. ¿Cuáles son las propiedades de los carburos? Bueno, son compuestos duros, por ende proporcionan buena resistencia al desgaste en los aceros de baja aleación, y esto sobre todo se ve en los aceros que se utilizan para herramientas de corte. Aquí específicamente se tienen carburos, en particular carburos de cromo, por ejemplo, que dan buenas características de corte para poder ser empleados para maquinar distintos materiales, ¿sí?
Los carburos también incrementan la resistencia a la fluencia, ya que actúan, al igual que vimos en el caso de los elementos que entran en solución sólida, actúan como puntos de restricción para el movimiento de las dislocaciones, es decir, restringen la deformación. Y si restringen la deformación, incrementan pues la resistencia mecánica. Y podemos dividirlos a estos carburos en dos grupos. Los del grupo 1, que presentan una estructura relativamente compleja y que se diferencia muy bien de la red cristalina que los aloja, como vemos aquí esquemáticamente. Y los del grupo 2, que tienen más bien una estructura más simple y por ende presentan mayor continuidad con la estructura cristalina que los aloja. Dependiendo de estas tendencias, tenemos los carburos del grupo 1 y los carburos del grupo 2. Entre los carburos del grupo 1, por ejemplo, encontramos los carburos que son clásicos, los carburos de cromo, del tipo cromo 23, carbono 6 o cromo 7, carbono 3. Mientras que en los del grupo 2 encontramos carburos de una estructura más simple, como los que forman, por ejemplo, el titanio, ¿no? Carburo de titanio es un átomo de titanio, un átomo de carbono, o el tungsteno, que forma carburos que tienen dos átomos de tungsteno y un átomo de carbono. ¿Cómo se ve la microestructura de un acero de baja aleación que tiene elementos formadores de carburo? Cuando estos llegan a precipitar, se observa una microestructura similar a la que están viendo en esta fotografía. Allí podemos ver una estructura martensítica como resultado de un tratamiento térmico de bonificado y carburos que han precipitado porque se han dado justamente las condiciones termodinámicas para que ocurra esa precipitación de carburos. ¿Sí? En este caso particular estamos hablando de un acero 52-100, es un acero al cromo que tiene 1% de carbono, pueden evidenciarse ahí en la designación, por lo tanto es alto carbono. Y al tener tanto carbono, los elementos formadores de carburos se van a combinar inmediatamente con ese carbono para formar los carburos. Ya hemos dicho, estos carburos traen buena resistencia al desgaste, buena dureza, buena resistencia. Por lo tanto, son ideales, por ejemplo, para aplicaciones en las pistas de los rodamientos, donde hay contacto metal-metal, donde hay fricción y se requiere tener buena resistencia al desgaste. Además, elementos como el cromo, por ejemplo, proporcionan también buena resistencia a la corrosión. ¿Sí? Por ende, también su aplicación es muy pertinente para los rodamientos. De esta manera se protegen, ¿no? Con las capas de compuestos de cromo que se forman en la superficie y que mantienen o generan una buena resistencia contra la corrosión. Bien, hemos dicho que se generan justamente aquí ciertas condiciones termodinámicas para que precipiten estos carburos, ¿no? ¿Dónde se pueden evidenciar? En las curvas TTT. Esas condiciones de tiempo y de temperatura se pueden ver claramente en las curvas TTT. Lo que estamos viendo en esta diapositiva son las curvas TTT para aceros de baja aleación que no tienen elementos formadores de carburo, es decir, en su composición tienen níquel, manganeso y silicio básicamente. Y en el lado derecho tenemos las curvas TTT para aceros de baja aleación que sí tienen elementos formadores de carburos, como son el cromo, tungsteno, vanadio, titanio, entre otros. En ambos casos estamos comparando la ubicación de las curvas con las curvas de inicio de transformación correspondientes a los aceros al carbono. Ya sabemos que los aceros de baja aleación tienen sus curvas TTT desplazadas hacia la derecha como resultado justamente de la adición de los elementos de aleación. Y lo nuevo que estamos viendo aquí es que cuando tenemos elementos formadores de carburos, empieza a aparecer una región que se conoce justamente como la región que tiene o que agrupa las condiciones termodinámicas, temperatura y tiempo, para que se dé la formación o la precipitación de carburos. Es decir, estos carburos se forman bajo ciertas condiciones termodinámicas, ¿no? Que es una de las condiciones que habíamos comentado cuando vimos la diapositiva de formación de carburos. Bien, entonces, resumiendo un poco, hemos visto en estas sesiones cómo es que los elementos aireantes ingresan en la red cristalina y qué tipo de efectos generan, ¿no? Hemos pasado desde el endurecimiento por solución sólida al endurecimiento al formar carburos. Hemos visto también qué efectos generan en términos de mover la temperatura ectectoide y el punto ectectoide y por ende estabilizar ciertas fases como la austenita o como la ferrita, y de ahí justamente derivamos pues la agrupación de elementos en elementos gamágenos o elementos alfágenos. Para ir cerrando esta parte, quiero mostrarles en esta diapositiva distintos elementos que ya hemos conversado que forman parte de los aceros de baja aleación, los porcentajes aproximados, ¿sí? O el rango de porcentajes en los cuales normalmente están en estos aceros y el efecto principal que tiene cada uno de ellos en las propiedades finales que va a tener el acero. Ahí vamos a enfocarnos solamente en algunos de ellos. El manganeso, por ejemplo,
incrementa la templabilidad, y esta es una característica básicamente de todos los elementos de aleación, incrementan la templabilidad. El manganeso es un elemento gamágeno, por ende promueve una estructura astenítica, es decir, trae buenas características, por ejemplo, de tenacidad. Y en particular, como vamos a ver en la siguiente clase, justamente, el manganeso también se añade para combinarse con el azufre, para formar sulfuros de manganeso y prevenir la formación de sulfuro de hierro, que es más bien un compuesto muy frágil. Algo de esto ya hemos visto cuando hablamos de los aceros al carbono. El níquel también es un elemento bastante empleado en los aceros, sobre todo los aceros al níquel cromo molibdeno, como el 4340, respecto al cual hemos ya mencionado bastante. En ese caso, el níquel promueve la estructura senítica, que es un elemento también gamágeno, por ende genera buena tenacidad en el material. Y también ayuda en la resistencia a la corrosión. El cromo, ya mencionamos, es muy bueno desde el punto de vista de templabilidad, además promueve la resistencia a la corrosión al generar capas protectoras. Y si se combina con el carbono, por ejemplo, ¿no?, cuando tenemos una suficiente cantidad tanto de cromo como de carbono, eso va a dar lugar a la formación de carburos de cromo que traen muy buenas propiedades de resistencia al desgaste. ¿Sí? El molibdeno promueve el afinamiento de grano, al igual que el vanadio también, es decir, con estos elementos se promueve pues, que el grano no crezca mucho, ¿no? Lo cual, como ya habíamos conversado desde el punto de vista de templabilidad, no es tan conveniente, porque ahí conviene tener más bien granos grandes austeníticos para generar una buena transformación magnesítica. Pero como ya sabemos desde el punto de vista de resistencia mecánica, toda microestructura de grano fino es mejor, en términos de que se puede combinar una buena resistencia mecánica con una buena tenacidad. ¿Ya? Luego pueden revisar ustedes también en detalle el efecto de otros elementos de aleación. Yo les he puesto también en esta diapositiva, en el lado inferior izquierdo, el significado en español de algunos términos que están aquí. La información está en inglés y, como les había dicho, tienen ya que acostumbrarse a revisar toda la información de materiales en inglés, porque ustedes, cuando trabajen con los catálogos, diferentes especificaciones, la gran mayoría de ellas está en inglés. ¿Ya? Entonces vamos a empezar ya, o aprovechar también nuestro curso para ir conociendo en detalle la terminología en idioma inglés. Bien, entonces hasta aquí vamos a llegar con la clase correspondiente al efecto y cómo es que los elementos aliantes ingresan a la red cristalina para generar las buenas propiedades que tienen los aceros de baja aleación.